Bueno chicos, vamos a continuar con los temas de gastro, un poco pesado. En la parte de páncreas vamos a ver solo cosas muy puntuales, muy generales, viendo más lo que es pancreatitis, que es lo que les va a servir más en su práctica en el serum, en el internado, que es lo que con mucho más frecuencia van a poder ver. Entonces hay que hablar un poquito acerca de lo que es la anatomía normal. En cuanto a la ubicación del páncreas, hay que saber que su ubicación es retroperitoneal, con una orientación oblicua con respecto al plano horizontal. Está compuesto por la cabeza, que las medidas es de 30 milímetros, el cuello, el cuerpo de 25, la cola de 15 y la presencia del proceso uncinado. La cabeza va a tener una relación con lo que es la segunda porción del duodeno. El cuello y el cuerpo se relacionan con el estómago. El proceso uncinado tiene relación con la tercera porción del duodeno y la cola es intraperitoneal y está situada dentro del ligamento espleno-renal y tiene una orientación que apunta hacia lo que es el hilio esplénico. Entonces, para ver, esto es una tomografía normal, tienen que primero tener en cuenta algo de lo que es la anatomía para poder ubicar bien lo que es el páncreas. Entonces, yo siempre les recomiendo, para ubicar el páncreas, es mucho más fácil ubicar primero la cola. Váyanse a planos inferiores. Es un poco difícil porque muchas veces solo les presentan las placas. Yo les recomiendo, ya en muchos servicios, en muchos hospitales van a tener las imágenes cargadas a una red o en el CD y es mucho más dinámico cuando ustedes puedan evaluar las lesiones, no son imágenes estáticas. ¿Y? Entonces lo primero que tienen que hacer es ir hacia planos inferiores y poder ubicar la cola. Y de ahí subir hacia planos superiores para ir viendo todo lo que es el cuerpo y luego se van a ubicar a nivel de lo que es la cabeza y van a ver el duodeno al costado, como acá. Entonces, vemos la cola del páncreas, el cuerpo, acá vemos la vena mesentérica superior, el cuello del páncreas, esto ya viene a ser la cabeza, siempre en relación con lo que es el duodeno, la vena cava, la vena renal izquierda, la aorta, la arteria mesentérica superior y la vena esplénica. Lo mismo, acá ya son cortes más superiores, como les digo, en cortes inferiores primero se ubican en la cola y luego lo van a ir siguiendo y en planos superiores es donde van a poder ver mejor lo que es la cabeza, pero inicialmente es más difícil, es mejor seguirla desde la cola. Ya ubican la cabeza y siempre tienen que ver la relación con el duodeno. Igualmente acá podemos ver el proceso uncinado, la vena cava, la aorta, la arteria mesentérica superior. Siempre tienen que ver estas estructuras, porque cuando hay patología pancreática, neoplasias, tumores, tienen que ver infiltración. Infiltración, la presencia de endopatías a este nivel, cuando hay compromiso de los vasos. Entonces es muy importante que ubiquen ustedes los vasos y su relación con las distintas partes del páncreas. Entonces, hablemos de lo que es más común y lo que ustedes se van a enfrentar muchas veces en los servicios de emergencia, son lo que es la pancreatitis aguda. Entonces, en general, vamos a hablar acerca de lo que son los tipos de pancreatitis aguda. La nueva clasificación nos habla de una pancreatitis intersticial edematosa, que corresponde al 90% de los casos. La clínica generalmente se va a resolver en una semana y lo que vamos a ver es un páncreas aumentado de volumen. Cuando hablamos de una pancreatitis necrotizante, que corresponde al cerca de 5 a 10% de los casos, se va a ver que hay necrosis a nivel de páncreas, pero también a nivel peripancreático, y generalmente eso se puede evaluar después de una semana. Y la necrosis, lo que es la necrosis pancreática, pero ya infectada, no hay una correlación entre lo que es la extensión de la necrosis y el riesgo de infección. No significa que si tengo mayor cantidad de páncreas necrosado, no necesariamente va a estar infectado. Y los signos que me dicen acerca de una infección es la presencia de gas en la tomografía o cuando hacen una aspiración con aguja fina, una punción, van a salir cultivos positivos. Y también se puede formar lo que es el absceso pancreático, que ya es la presencia de pus y ya no hay material necrótico.
Entonces, acá vemos la imagen de una pancreatitis aguda intersticial. Lo que vemos es un aumento difuso de lo que es el páncreas, los bordes un poco difusos, no muy claros, ¿ya? Pero no se ve que haya necrosis, no se ve que haya colecciones peripancreáticas, solo se ve un agrandamiento difuso del páncreas. Otra de las cosas que tenemos que evaluar en pancreatitis son las complicaciones. Dentro de las complicaciones locales podemos tener colección líquida peripancreática, se puede formar un pseudoquiste pancreático, puede formarse una colección necrótica aguda, un wallet of necrosis, que les voy a explicar qué es, y otras alteraciones como puede haber trombosis de porta, trombosis esplénica, puede haber incluso necrosis colónica en casos mucho más severos. Entonces, dentro de lo que son las definiciones de colecciones pancreáticas y peripancreáticas, tenemos que ver dos cosas. Uno, el tiempo, si es antes de las 4 semanas o si es pasada las 4 semanas, y si hay necrosis o no hay necrosis. Entonces, si yo evalúo a mi paciente con una evolución menor de 4 semanas y veo que no hay necrosis, esta necrosis puede estar infectada o puede estar estéril. Y a esto se le llama una pancreatitis aguda peripancreática o solo la colección de fluidos y nada más. Pero si la evolución es más de 4 semanas y no hay necrosis, ya a esto lo llamamos un pseudoquiste. El pseudoquiste puede ser estéril y puede ser infectado. Pero sin embargo, si antes de las 4 semanas nosotros tenemos una colección, pero con presencia de necrosis, esta necrosis también puede ser estéril o puede ser infectada, hablamos de una colección necrótica. Si en evolución pasa más de las 4 semanas, esto ya se convierte en un WON, que es el Wallet of Necrosis. Es necrosis, pero no hay una cápsula. ¿Ya? A diferencia del pseudoquiste que se caracteriza por la presencia de de cápsula, el Wallet of Necrosis es la presencia de necrosis en cápsula. Entonces, en cuanto a lo que es la pancreatitis aguda, solo la colección de fluidos, se desarrolla en la fase temprana, no hay una pared definida y generalmente resuelven espontáneamente. Ya cuando tenemos un pseudoquiste, es un líquido rodeado de una pared, ¿ya? Y lo importante es determinar que es un contenido totalmente líquido y que no hay nada sólido. Eso lo podemos evaluar con una ecografía, donde vamos a ver que la ecogenicidad es netamente de líquido, no tiene ecos internos, y también lo podemos evaluar con una toma, ya donde vemos que la densidad es totalmente homogénea. En estos casos vamos a encontrar niveles de milasa muy elevados, puede haber lesión de conducto pancreático de sus ramas y hay que evaluarlo pasado las 4 semanas, ya sea por tomografía, resonancia o eco. El ANC, que viene a ser, como les puse acá, la colección necrótica aguda, la cual puede ser estéril o infectada. El contenido puede ser líquido o también puede tener tejido necrótico. En las primeras semanas es un poco difícil diferenciarlo ya de una colección netamente líquida. Y también nos sirve lo que es la resonancia, lo que es la ecografía y también tenemos lo que es la ecoendoscopía. La ecoendoscopía es el hecho de ingresar con un endoscopio, pero que en la punta, además de una visión endoscópica, también tenemos la opción, tenemos una sonda de ultrasonido como para hacer una ecografía. Nosotros entramos con el endoscopio, nos ubicamos, si queremos evaluar el páncreas, podemos ubicarnos a nivel de la segunda porción del duodeno, también podemos ubicarnos a nivel de lo que es del antro gástrico y vamos a poder obtener imágenes ecográficas del páncreas. Y en casos de que tengamos colecciones, incluso con esta guía ecográfica por vía endoscópica, podemos hacer drenajes. El wallet of necrosis, tenemos tejido necrótico que va a estar rodeado de una pared de tejido reactivo. Se va a formar a partir de la necrosis pancreática o peripancreática y esta puede infectarse. Puede ser múltiple o localizada en distintos sitios del páncreas. Y la necrosis infectada, esa la tenemos que
sospechar de acuerdo a la presencia de fiebre, leucocitosis, mal estado general del paciente, y en la tomografía vemos evidenciar la presencia de gas. Entonces, acá tenemos el caso de una paciente de 38 años con una pancreatitis aguda intersticial y también la presencia de colecciones peripancreáticas. Este es el páncreas. Lo vemos acá, aumentado de tamaño. No siempre aumenta de tamaño en forma difusa. A veces la cabeza está de tamaño normal, pero el cuerpo es el que está agrandado, la cola es la que está agrandada. En este caso vemos que el aumento de tamaño es a predominancia de lo que es el cuerpo y la cola. Lo vemos aumentado de tamaño, con bordes difusos, pero aquí ya vemos colecciones peripancreáticas. Y en este caso tenemos un paciente de 40 años con la presencia de pseudoquistes. Entonces, en los pseudoquistes lo que tenemos que ver es la presencia de esta especie de pared, en una cápsula, se nota claramente bien delimitada, ¿ya? Este es el páncreas, lo que está marcado con estrellitas, ¿ya? Vemos que realmente, como dijimos, el pseudoquiste se evalúa pasadas las 4 semanas de evolución, y por lo tanto ya no vemos tanto aumento de tamaño del páncreas, lo que predomina son estas colecciones. Tiene pared, y lo que era importante era solo material líquido, que en la ecografía vamos a ver solo líquido, y en la tomografía también vamos a ver que tiene una densidad homogénea, totalmente homogénea, no hay ecos internos. Esto es muy importante para diferenciar lo que es un pseudoquiste y por lo tanto para el manejo. Acá tenemos lo que son las colecciones necróticas agudas, el ANC, en un paciente de 44 años. La necrosis nosotros lo evaluamos con la presencia de contraste. El hecho de que no haya captación de contraste nos habla de necrosis. Entonces acá tenemos igualmente un páncreas aumentado de tamaño, vemos que los bordes son irregulares, no se pueden definir bien los límites, hay colecciones, hay zonas necróticas, acá vemos incluso zonas donde aparentemente hay gas, no hay captación adecuada de contraste. Igualmente acá, en este caso ya tenemos un WON, que es el Wallet of Necrosis, ya es una zona de necrosis, pero no tiene una cápsula. Como hemos visto claramente la cápsula que se ve en un pseudoquiste, aquí no hay una cápsula clara, ¿ya? Entonces, vemos la necrosis, está bien delimitada, pero no es que haya una cápsula de ese nivel. La resonancia magnética en algunos casos nos puede servir, o sea, no es necesario, no podemos decir que la resonancia magnética sea superior a la tomografía. La tomografía es muy buena para ver todo lo que son los problemas de páncreas en cuanto a lo que es pancreatitis aguda y colecciones. La resonancia magnética nos va a ayudar más en lo que son lesiones sólidas, en NMs, pero más a ver lo que es extensión, como lo que vamos a ver dentro de un momento. Entonces acá vemos un paciente de 47 años con una pancreatitis necrotizante, con una necrosis infectada. Como les decía, ¿qué es lo que podemos ver cuando ya se ha infectado? La presencia de gas. Y acá vemos. Todo esto es la presencia de gas. Vemos gas, el páncreas prácticamente destrozado, no se puede ver realmente zonas de páncreas que estén en buenas condiciones, está totalmente irregular. Entonces, lo que es importante en la pancreatitis y para lo que nos sirve la tomografía es para hacer nuestra clasificación de Baltasar. Es muy importante que ustedes hagan su clasificación de Baltasar. Y Baltasar, ¿qué es lo que nos va a tomar en cuenta? Va a tomar en cuenta los hallazgos tomográficos, ¿ya? Las alteraciones que hay a nivel del páncreas, y también va a tener en cuenta lo que es la extensión en cuanto a lo que es la necrosis. Entonces, tenemos el grado A en cuanto a lo que son los hallazgos. El grado A, un páncreas normal, le da una puntuación de 0. El grado B, un aumento de tamaño focal o difuso. El grado C es un páncreas anormal con inflamación peripancreática, les da 2 puntos. Cuando hay una colección, ya sea intra o extra pancreática, les da una puntuación de 3.
Cuando hay 2 o más colecciones y o gas retroperitoneal, les da una puntuación de 4. Y la extensión de la necrosis, que la tenemos que evaluar por la captación o no la captación de contraste, en cuanto a lo que es el porcentaje de necrosis, si no hay necrosis, puntuación de 0. Si es menos del 30, del 30% son 2 puntos, del 30 a 50, 4 puntos, y si es mayor del 50%, tenemos 6 puntos. Y luego hacen la suma. La puntuación total se obtiene de la suma de ambas puntuaciones, donde podemos tener un mínimo de 0, un Baltasar A, sin necrosis, y un máximo de 10 puntos, donde tenemos un Baltasar E con 2 o más colecciones y o gas retroperitoneal con más del 50% del páncreas necrosado. Entonces, acá vemos un Baltasar A, donde vemos que el tamaño del páncreas es normal, no se ve aumentado, los bordes están regulares, no hay colecciones pancreáticas, tampoco hay colecciones peripancreáticas. Un Baltasar B, donde ya vemos un agrandamiento del tamaño del páncreas, lo vemos como una salchicha más grande. Los bordes están un poquito más irregulares. Un Baltasar C, donde vemos el páncreas con un tamaño aumentado, principalmente lo que es el cuerpo, ¿ya? Vemos alteraciones inflamatorias, vemos que los bordes están difusos, no son tan claros. Vemos que hay necrosis, estas zonas más oscuras, ¿ya? Que no captan contraste, nos habla de necrosis. Y un Baltasar D, vemos un páncreas igual, aumentado de tamaño, hay presencia de necrosis, en este caso es la cabeza, vemos acá la parte del cuerpo, la cola, que aparentemente no hay compromiso, y acá el compromiso es principalmente cefálico. El Baltasar E, donde ya vemos esta necrosis y con presencia de gases, acá también presencia de gas. Otra de las patologías, ahora hablando un poquito más de lo que es la pancreatitis aguda, muchas veces lo primero que solicitan es una ecografía. Llega el paciente con, algunos ya vienen con el antecedente de una colelitiasis, otros no tienen ningún antecedente, vienen con dolor típico, en cinturón que irradia hacia la espalda, un dolor agudo, náuseas, vómitos. Al examen ustedes van a palpar dolor objetivo, va a haber un hilio inicialmente, van a escuchar los ruidos hidroaéreos alejados, entonces ustedes piden una ecografía. Pero en la ecografía no siempre van a visualizar cambios en el páncreas. Pueden por ahí informarles de que tienen el páncreas aumentado de tamaño, con un poco de edema. Pero la principal indicación de la ecografía es hacer el diagnóstico de la colelitiasis. La pancreatitis aguda, la principal etiología, la principal causa es biliar. El 80% de los casos son biliares. Entonces, siempre hay la necesidad de pedir la ecografía, pero no para un diagnóstico de pancreatitis, sino para el diagnóstico de una causa biliar. Otra de las patologías es la pancreatitis crónica, donde el principal hallazgo va a ser la dilatación del conducto pancreático principal. Hay atrofia del parénquima, van a haber calcificaciones pancreáticas, esto lo pueden ver en una radiografía simple de abdomen, van a haber zonas de calcificación a nivel en la zona pancreática, puede haber la presencia de pseudoquistes, va a haber alteraciones de la fascia y grasa peripancreática. Lo que es la fascia y la grasa peripancreática se puede evaluar mejor por una resonancia más que por una tomografía. Ocasionalmente, esta puede manifestarse como un aumento del tamaño del páncreas, ya sea focal o difuso, lo que muchas veces nos puede hacer confundir con un carcinoma de páncreas. El conducto pancreático dilatado en un carcinoma de páncreas tiene contorno irregular o arrosariado, a diferencia de lo que es lo que es un carcinoma de páncreas van a encontrar solo dilatado, mientras que en una pancreatitis lo van a encontrar arrosariado.
Entonces, acá vemos algunas imágenes de pancreatitis crónica, donde vemos múltiples clasificaciones pancreáticas, y vemos aquí el Wirsung. Este Wirsung está dilatado. Y muchas veces el Wirsung, si es una dilatación de todo el Wirsung, les habla más de una pancreatitis crónica. Pero si vemos que solo está dilatado en la cabeza o solo, y generalmente solo dilatado del cuerpo hacia la cola, nos habla más de un NM. Aquí vemos el tamaño del páncreas totalmente disminuido, atrofiado. Aquí la presencia de calcificaciones y el Wirsung dilatado. En cuanto a lo que son los tumores pancreáticos. Los tumores pancreáticos en sí, lo que nos va a ayudar la imagenología, además de lo que es el diagnóstico, evaluar lesiones precoces, la principal indicación es la estadificación. Evaluar el compromiso de estructuras vasculares, la presencia de adenopatías, la presencia de compromiso de otros órganos, con el fin de que el cirujano pueda decidir si el grado de irresecabilidad que tiene esta patología. Entonces, aproximadamente el 90% de los carcinomas se presentan como una masa focal hipodensa. El 60 a 65% se van a ubicar en cabeza, el 20% en cuerpo y el 5% en la cola. Los tumores de cabeza y de cuerpo con frecuencia van a generar obstrucción del conducto pancreático, por lo tanto van a provocar una dilatación del mismo y va a haber atrofia del parénquima. En cuanto a lo que es los tumores que se asientan en cabeza, pueden generar obstrucción de las vías biliares, pueden generar una obstrucción a nivel de lo que es el colédoco, y por lo tanto también van a haber dilatación del colédoco, de vías biliares intrahepáticas. Y también se puede ver el signo del doble conducto, porque van a ver el Wirsung dilatado y hacia arriba el colédoco dilatado. Entonces van a ver el signo del doble conducto. La naturaleza de la obstrucción y el grado de la dilatación ductal pancreática son los criterios para distinguir una obstrucción maligna de una pancreatitis crónica. La súbita amputación del conducto pancreático asociada a una masa focal va a favor hacia lo que es un carcinoma pancreático. Pero si yo tengo una dilatación uniforme de todo el conducto pancreático, nos habla de más de una obstrucción maligna. Entonces, la TAC es el estudio inicial y el estudio de elección ante un paciente que ustedes tienen sospecha de un tumor pancreático. Y debe ser una TAC helicoidal con cortes muy finos. Generalmente ustedes lo pueden pedir como protocolo páncreas. Cuando pidan una TEM, pídanlo como un TEM con protocolo páncreas para que hagan los cortes más finos a ese nivel. Y como para evaluar cualquier masa, también hepática, pancreática, necesita que sea con contraste endovenoso. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar en el páncreas? Lo que vamos a ver en estas patologías, hay alteración de los límites pancreáticos o del tejido circundante, hay dilatación temprana de lo que es la vía biliar, porque está muy cercana, principalmente los que asientan sobre lo que es la cabeza de páncreas, van a obstruir la vía biliar y por lo tanto van a ofrecer dilatación a nivel del colédoco y la vía biliar intrahepática. Vamos a ver atrofia del tejido pancreático circundante. Vemos acá un páncreas pequeño, atrofiado. Igualmente acá vemos una lesión a nivel de la cabeza de páncreas y vemos que no hay la luz del duodeno. Si nosotros entramos con una endoscopía, probablemente vamos a ver a nivel de la segunda porción alguna protusión o incluso podemos evaluar que no hay salida de bilis a nivel de la ampolla de Vater, y en casos mucho más avanzados ya vemos alteraciones en la mucosa, podemos ver tumores incluso ulcerados. Hallazgos tomográficos. Se puede presentar como una lesión focal homogénea que va a tener la misma densidad de las partes blandas. Lo característico, dilatación del conducto pancreático, dilatación de la vía biliar, pero no vemos un cálculo. Tenemos que descartar en estos casos
una neoplasia ampular, una cabeza de páncreas. Esto lo podemos ver con la tomografía o podemos entrar con una endoscopía para ver que no haya salida de bilis, o incluso podemos encontrar ahí la lesión y tomar las biopsias y llegamos al diagnóstico. Vamos a ver dilatación de Wilson en cuerpo y cola, conservado en cuello y cabeza, sugiere neoplasia. Vamos a ver atrofia del cuerpo y de la cola. Entonces, como les dije, la principal indicación, además del diagnóstico, es ver si ese tumor es resecable o no. Y los criterios para evaluar si el cirujano va a poder resecarlo o no, tenemos la presencia de metástasis, que puede ser metástasis linfática, es decir, adenopatías, metástasis hepáticas o metástasis a distancia como a pulmón. La presencia de ganglios peripancreáticos, por eso la necesidad de que ustedes se ubiquen bien en una tomografía normal, ver dónde están los vasos y dónde pueden haber los acúmulos linfáticos, para que puedan buscar ganglios peripancreáticos, ganglios celíacos, ganglios a nivel hepático común, mesentéricos, periaórticos. La TAC es la principal para evaluar lo que son las metástasis hepáticas, como hemos visto, y que pueden dar múltiples patrones, pero tenemos el antecedente de una lesión pancreática o tenemos ya el antecedente del diagnóstico anatomopatológico, un NM de páncreas, entonces podemos concluir mucho más fácil lo que es la presencia de metástasis. También podemos encontrar siembra a nivel peritoneal, compromiso peritoneal, que son lesiones muy pequeñas a nivel de peritoneo, que lo que van a producir es la formación de ascitis. En cuanto a lo que es las adenopatías, cuando son muy pequeñas, la presencia de adenopatías, la TAC quizás no nos pueda ayudar mucho. Y la resonancia sea uno de los estudios a utilizar en estos casos. Pero cuando ya hay acúmulos linfáticos, fácilmente lo podemos ver en la tomografía. Otra de las cosas que tenemos que evaluar es la invasión vascular. Entonces, la TAC nos va a hablar sobre lo que es invasión vascular y perivascular. Cuando veamos pérdida del margen vascular, hay cambio del calibre de los vasos y hay deformidad en el contorno de los mismos. Podemos ver también compromiso venoso mesentérico a nivel del tronco celíaco, venas esplénica y porta, con un signo indirecto que es la dilatación de las venas peripancreáticas. Entonces, el compromiso tumoral más del 50% de la circunferencia del vaso ya nos habla de que realmente es una invasión vascular. Y también tenemos que evaluar lo que es la invasión de órganos adyacentes, principalmente el duodeno, que está en relación con lo que es la cabeza de páncreas, que es el criterio tradicional de irresecabilidad para algunos grupos. Últimamente hay otros grupos que incluso pueden entrar a cirugía incluso cuando haya un compromiso de duodeno, pero generalmente es un criterio de irresecabilidad. De otros sitios donde puede haber compromisos a nivel de las suprarrenales y realmente en cualquier órgano abdominal. La sensibilidad de la tomografía para definir irresecabilidad en general es del 85 al 90%. Entonces, acá tenemos un compromiso del tronco celíaco. Acá tenemos nuevamente esta masa irregular con compromiso de vasos. Acá tenemos el compromiso de la vena mesentérica superior, también de la arteria mesentérica superior. Igualmente acá. En la ecografía podemos ver masas irregulares acá a nivel de la cabeza del páncreas. Y esta es una imagen de ecoendoscopía. La ecoendoscopía puede ser radial o puede ser lateral, esto dependiendo del transductor que tengamos en la punta del ecógrafo. En este caso es radial, por eso esta imagen. Es el transductor entra así y tenemos el eco en forma radial. ¿Ya? Y acá podemos ver la presencia de, esta vendría a ser la vena mesentérica superior, este es el páncreas, ¿ya? Y podemos encontrar masas, quistes, y nos sirve como para hacer terapéutica en el caso que queramos hacer drenajes de quistes, o también diagnóstico, podemos hacer aspirado con una aguja fina para obtener el diagnóstico.
Otro de los estudios que nos puede ayudar es la CEPRE, como les expliqué, es entrar con el endoscopio, canular la vía biliar y podemos canular hacia lo que es el conducto pancreático y a ese nivel inyectar también inyectar contraste y poder ver cómo es la forma, la configuración del conducto pancreático. Y acá tenemos el signo del doble contraste. Vemos vía biliar colédoco dilatado y vemos Wirsung dilatado. Doble conducto. Esto generalmente cuando tenemos patología a nivel de la cabeza de páncreas. En cuanto a lo que es la resonancia magnética, sabemos que es de mayor complejidad y costo. La ventaja es de que no está expuesta a tanta, no irradiamos tanto al paciente y generalmente nos sirve para certificar el diagnóstico. Cuando tenemos alguna duda, a pesar de las imágenes que tenemos por tomografía, si es que tenemos alguna duda, nos puede ayudar en algunas ocasiones y también para seguir lo que es la conducta terapéutica. Si la tomografía no nos ayudó mucho, la resonancia todavía nos deja en dudas, podemos usar la punción percutánea, el estudio histológico, que puede ser por radiología intervencionista, hacerlo el radiólogo, como también puede ser por ecoendoscopía. Generalmente el seguimiento es suficiente hacerlo con tomografía. Algunas lesiones que van a encontrar, las más comunes a nivel de páncreas, tenemos el cistoadenoma seroso, ¿ya? Que en la tomografía lo vamos a ver como pequeños quistes adyacentes, no más de 2 centímetros, separados por delgados tabiques, vemos acá, delgados tabiques hiperdensos, que nos da el aspecto de una esponja o de un panal de abejas. Igualmente acá dentro vemos como unos pequeños tractos finos, algunos septos. Otra de las lesiones que puede encontrar es la neoplasia quística mucinosa, que en la tomografía van a ver como un contenido mucinoso hiperdenso. Y en la resonancia va a brillar porque se va a reflejar lo que son el contenido de las proteínas. Bueno, en cuanto a lo que es el estudio de páncreas, como les digo, ecografía inicial para evaluar colelitiasis. Pancreatitis, tienen que tomar en cuenta lo que es el cuadro clínico del paciente, no para diagnosticar una pancreatitis, porque ahí tienen criterios clínicos, criterios laboratoriales, su amilasa, su lipasa y otros marcadores, y la tomografía principalmente es para evaluar colecciones y sus complicaciones, no para el diagnóstico es clínico. No les sirve prácticamente de nada pedir un paciente que viene con dolor y pedirle una tomografía en ese momento. No van a encontrar nada o quizás encontrar un poquito de edema y nada más. Lo tienen que evaluar después, nos va a servir para diferenciar si es que el paciente hizo un pseudoquiste, si hizo un Wallet of necrosis, si es que hay necrosis, si es que tu paciente va mal, hay una evolución tórpida a pesar del manejo inicial y la hidratación, la analgesia. En esos casos es bueno utilizar la tomografía, no es pedir por pedir. En cuanto a lo que son las lesiones pancreáticas, lo que es las tumoraciones pancreáticas, los NM de páncreas realmente son de muy mal pronóstico. La mayoría de veces no da sintomatología o es una sintomatología muy inespecífica, muy vaga, que el paciente no le da importancia y no llega a la consulta hasta que ya tiene síntomas avanzados y la principal razón por la que llegan es por ictericia, porque ya hicieron obstrucción, porque tienen un NM a nivel de la cabeza de páncreas, ¿ya? Y es un paciente con ictericia que no duele. Es decir, si ustedes tienen un paciente ictérico, coluria, acolia, y que viene con dolor, probablemente eso sea una coledocolitiasis. Pero sin embargo, un paciente que viene con ictericia de larga data y no hay dolor y con baja de peso marcada, lo más probable es de que sea un NM de páncreas. Dentro de lo que son las lesiones, hay muchas lesiones. Se pueden encontrar lesiones quísticas, como pueden encontrar lesiones sólidas. Y el manejo es distinto y muchas veces el diagnóstico es un poco dificultoso. Si bien las imágenes te pueden orientar hacia el diagnóstico, la mayoría de veces el diagnóstico es por anatomía patológica o al hacer una punción
y debido a la localización del páncreas, que es retroperitoneal, muchas veces es difícil hacer estas tomas de muestra. Por eso es muy importante en estos tiempos la ecoendoscopía, porque podemos tener un acceso un poco más factible, más fácil hacia lo que es el páncreas y tomar muestras. Y a veces es como si tuvieran una lesión grande, 3, 4 centímetros, y hay que tener el momento de entrar con la aguja por vía ecoendoscópica, se tiene que hacer en forma radiada y tomar varias muestras. Pues, si solo hacemos una punción, hay la probabilidad de que nos salga que solo es tejido pancreático y no hay nada más. Entonces son varias muestras y en muchas ocasiones se tiene que volver a repetir. Pero todo va de la mano de una correcta clínica. Y las imágenes, generalmente, como les digo, lo usan los cirujanos para ver si ese paciente es tributario o no a cirugía, que es lo principal que utilizamos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bien, chicos, entonces agradecerles por la invitación. El tema de la gastroenterología es muy amplia, la imagenología es muy amplia, ustedes tienen a la mano muchas cosas, pero prima su clínica. No pidan los exámenes por pedir, ¿ya? Cuando lleguen a su internado, cuando lleguen a su serum, si bien muchos de ustedes van a hacer su internado, su práctica clínica, quizás en el salud, donde tienen mayor cantidad de medios diagnósticos a la mano y libres. Sin embargo, muchos de ustedes van a estar en hospitales públicos tipo MINSA, donde tiene mucho que ver el poder adquisitivo del paciente, si es que puede o no pagar algún examen, o en el caso del CIS. Entonces tienen que ver y elegir adecuadamente el medio diagnóstico que van a pedir. El paciente no tiene para gastar. En el salud, digamos, entre comillas, que tienen toda la mano y pueden hacerlo, pueden pedir lo que quieran, pero los costos a la larga son altos y hay que saber pedir el examen adecuado para cada paciente. Gracias. Bueno, chicos, continuando con las exposiciones, el doctor encargado de la siguiente ponencia ya está por llegar en unos cuantos minutos, así que tenemos ese rato muy libre para que descansen o vean algunas cosas.